Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de nuestro podcast Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. Como siempre les decimos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Centro de Autonomía Digital y en Mastodon nos pueden encontrar como somos-cad@infosec.exchange. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante, sobre todo para quienes son padres y bueno, también para quienes no lo son. El control parental. ¿Están ustedes de acuerdo con ello? ¿Existe realmente un balance entre la vigilancia y el control? ¿Vale la pena aplicar este tipo de mecanismos para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta el creciente contacto que tienen con la tecnología hoy en día? Acompáñennos en este programa y conversaremos junto a nuestros invitados acerca del tema. Y bueno, como les había comentado, en este programa estamos con dos invitados especiales que nos van a ayudar a comprender un poco mejor el tema que hemos planteado para el día de hoy. Por un lado, estamos con Andrea Pérez Encalada, que es psicóloga con experiencia en terapia de parejas, tratamiento de violencia intrafamiliar y desarrollo adolescente. Además, ha trabajado en diversas instituciones como la Fiscalía de Protección a Víctimas y Testigos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el proyecto Jóvenes Quito, donde ha brindado apoyo y herramientas para el bienestar emocional y la construcción de relaciones saludables. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Ok, y estamos también con Rafael Bonifaz, ya es un amigo de la casa, ya lo conocen, lo han visto en algunas partes, en eventos, en este mismo podcast. Para quienes no lo conocen, Rafa ha trabajado en la promoción del software libre desde el año 2005. Es socio fundador y varias veces presidente de ASLE, la Asociación de Software Libre del Ecuador. Desde el 2012 empezó a preocuparse por la privacidad en el mundo digital y desde entonces ha trabajado en la promoción del uso de herramientas libres para la protección de las comunicaciones, dando conferencias, talleres y publicando artículos relacionados con la temática. Estudió una maestría en seguridad informática en la Universidad de Buenos Aires, donde su foco de investigación fueron los riesgos de la vigilancia masiva, la privacidad y el anonimato en línea. Tiene más de 15 años de experiencia como administrador de sistemas y actualmente trabaja en el equipo técnico de derechos digitales. Bienvenido, Rafa. Gracias, Sara. Bueno, entremos de lleno al tema. Hoy día vamos a estar hablando acerca del control parental, como les habíamos comentado, y yo quisiera que desde sus respectivas perspectivas nos comenten qué entienden por control parental. Andrea, en tu caso, desde una perspectiva del desarrollo de niños, niñas, adolescentes, ¿cómo lo ves? Y en tu caso, Rafa, ¿cómo lo ves desde tu experiencia en derechos digitales y seguridad informática? ¿Cuáles son las implicaciones técnicas de esto y cuáles son los principales desafíos que esto implica? ¿Empiezo yo? ¿Quién quiere empezar? Bueno, Empiezo yo y en realidad, más que desde mi trabajo de derechos digitales, yo creo que voy a hablar como papá de dos niñas que ya son adolescentes y que me les ha tocado acompañar en este proceso donde la tecnología ha sido haciendo cada vez más... ¿Cómo se llama? Está en todos lados. En nuestras vidas sucede en internet, nuestras vidas pasan con la tecnología. Entonces, y por otro lado, sí, yo soy alguien que trabaja en la privacidad y creo que la privacidad es algo muy importante, un valor que debemos inculcar a los niños, niñas y adolescentes para que sepan protegerse. Es como súper importante tener un control sobre la privacidad. Entonces, creo que es diferente si es que hablamos de niñas o niños que si hablamos de adolescentes. ¿Sí? Uh-huh. Probablemente cuando trabajemos o si tenemos que hacer ese acercamiento a la tecnología con niños más chiquitos, eso tiene que venir con un acompañamiento. O sea, no necesariamente, o sea, no, así como no vamos a dejar a un niño solito en un centro comercial o en un parque, un niño de 5 años, tenemos que tener conciencia de que cuando le dejamos al frente de un teléfono va a estar expuesto a muchas cosas, ¿no? Si solo tiene acceso al teléfono va a tener que estar expuesto a mucho contenido y contenido que probablemente no sea el mejor para los niños. Por otro lado, si es que somos unos papás modernos y les creamos cuentas en redes sociales, le ponemos TikTok, va a estar exponiéndose a sí mismo ante un montón de desconocidos. Otra vez, como estar en el centro comercial, en el parque, no sabemos quién puede estar ahí, pero acá puede haber mucha más gente que la que está en el centro comercial y en el parque. Y además se pueden hacer pasar por niños y tenemos riesgos como el grooming y esas cosas. En todo caso, desde la crianza que yo tuve a mis hijas, que es como la experiencia que puedo tener y con su mamá también, como que estuvimos muy de acuerdo, no teníamos la necesidad de acelerar a los niños que entren, a las niñas a que entren al uso de tecnología. Ese fue nuestro abordaje, que es donde yo puedo contar. Entonces buscábamos hacer más, como jugar juegos de mesa, estar presentes como papás, no decir toma el celular, no molestes, entonces va con el celular y yo me despreocupo y hago mis cosas o me quedo en otro celular, no sé, porque eso también pasa, sino más bien estar presentes con los hijos, con las hijas y poder de esa forma irles encaminando.
Eso se puede hacer hasta cierto punto y sobre todo cuando ya llega la adolescencia, ya todos se vuelve complejo. Todos los adolescentes tienen redes sociales. Entonces hay un montón de cosas y me pasó a mí como radical en la defensa de la privacidad, que les tuve a mis hijas bastante tiempo fuera y recién como a los 15 años empezaron a tener celulares, 15, 14. Entonces ahí viene un proceso de acompañamiento, ¿no? ¿Para qué va a tener las redes sociales? ¿Qué va a hacer? ¿Qué riesgos? Y una conversación, o sea, ¿qué riesgos crees tú que puedes tener al usar redes sociales? Y bueno, ahora ya usan redes sociales, pero en ningún momento nosotros les hemos puesto ningún software de control parental, porque creemos que es muy importante la confianza, el poder decirnos las cosas con nuestras hijas y que ellas tengan la confianza también de decirnos a nosotros, porque por más control parental que les pongamos, siempre van a encontrar una forma de irse por un lado, claro. Ya sea en el celular, en la computadora, en lo que sea. Pero si nosotros en lugar de controlar acompañamos, la cosa es diferente, y cuando ellas tengan una duda, cuando estén metidas en algún problema, cuando tal vez se publicaron algo que no debieron publicar, van a sentirse más cómodas de acercarse a nosotros y contarnos. Por otro lado, si ponemos software de control parental, de cierta forma estamos poniendo software de vigilancia a nuestros hijos. Y estamos invadiendo su privacidad constantemente. Y les estamos enseñando que la autoridad puede vigilar su... ¿Cómo se llama? No me golpeé la mesa. Como su privacidad. Que es, digamos, lo que sucede en el mundo ya de todos, de los adultos iba a decir, pero es de todos, en el cual los gobiernos nos vigilan, los gobiernos nos espían, las empresas nos vigilan, las empresas nos espían y vamos perdiendo nuestra privacidad. Y creo que o sea, la confianza y la defensa de la privacidad creo que son valores muy importantes que deberían aprender los menores de edad. Bueno, totalmente de acuerdo en que hablemos en este podcast de control parental para adolescentes, porque definitivamente los niños no deben manejar deliberadamente la tecnología. Y ahí viene un tema de los padres, y estoy muy de acuerdo con Rafa. A partir del control parental viene una crítica bastante tensionante, diría yo, a nivel psicológico, porque es una afectación de cierta forma a la autoestima y a la confianza que tenemos en nuestros hijos, por un lado. El control parental es algo que debe manejarse más bien como una herramienta más de acompañamiento, más no como una herramienta de vigilancia y de supervisión. En el caso que nos cuenta Rafa, la experiencia de haber brindado primero herramientas a que sus hijas conozcan cómo se mueve el tema de la tecnología. Tuviste tú tal vez mayor conocimiento para decir, mira, estos son los riesgos. Y suele pasar con hijos de profesionales que estamos en ciertas áreas, ¿no? Más vamos por el tema preventivo, por el tema de factores de riesgo, que por el tema de andarles como vigilando o supervisando mucho, ¿sí? El tema del control parental, cuando no es bien manejado, es un atentado a la autoestima y al desarrollo psicoemocional del adolescente. Pero sobre todo empieza a haber si ya de por sí la adolescencia es complicada, ¿qué pasa si a un adolescente yo le empiezo a invadir por todos los lados? ¿Sí? Ahí viene mucho esta parte de cómo formé a mi hijo para yo confiar en lo que hice. ¿Sí? Los padres, más allá de estar buscando herramientas y cada vez más herramientas de control, ahora tenemos papás, yo en consulta tengo papás de adolescentes que trabajan todo el día, pero que sus hijos no tienen un instante de privacidad porque la casa está llena de cámaras. Entonces le escribes, y antes mi mamá me llamaba y decía, ¿qué estás haciendo? Y yo decía, estoy haciendo deberes, y estaba viendo la tele, ¿no? Y yo veré a qué hora hacía deberes, pero la cosa es que tenía que tener mis deberes listos a las 5 que llegaba mi mamá. Claro. Ahora, los adolescentes de hoy por hoy, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo deberes, pero si te estoy viendo. Entonces, ¿para qué usamos estas herramientas? Claro, al final eso tiene un impacto en la confianza. En la confianza y en el autoestima de los adolescentes, ¿no? Por eso la importancia de centrarnos a formar a nuestros hijos. Yo creo que lo fundamental es, ya estamos en la era digital, no podemos hacernos los locos. Yo les decía antes de arrancar, estoy pensando renovar, indagar en otro grupo etario que no sea la adolescencia, porque corren.
Antes teníamos cambios desde tema de prevención de embarazo adolescente, tema de prevención de alcohol y drogas, tema de prevención de bullying, hasta el grooming y el sexting fue como más suave. Hoy por hoy los adolescentes vuelan, todos los días nos sacan algo nuevo que no tenemos ni la mayor idea. Entonces, el control parental, de cierta forma, ¿en qué me está sirviendo si yo en cuestión de 2 semanas, yo observo en la gente que va a mi consulta que de lo que, no sé, me invento, de los femboys, cambiaron en cuestión de instantes a una problemática terrible en cuanto a la nueva forma de mensajes por medio de los emojis, porque ya se mensajean de una forma semiótica que nosotros los adultos no entendemos. Claro, ¿sí? Totalmente. Entonces, de los femboys paso al tema comunicacional en instantes, de ahí voy al tema de los incels, de ahí voy la manósfera, que es este tema de los blogs y todos estos grupos que se están manejando, ya avanza tan rápido, que avanza mucho más. O sea, están yendo a otro ritmo, que no les podemos agarrar ese ritmo por medio del control parental. Y siendo sensatos, hay 3 formas de control parental, ¿sí? Hay 3 formas. Un control parental extremadamente rígido, en donde tengo esa mamá que está todo el tiempo, o ese papá que está todo el tiempo, ¿por qué escribiste esto? ¿Por qué publicaste esto en tu perfil? El por qué es quitarte la confianza que puedes haber ganado con tu hijo. Pero eso me lleva a preguntarles a los dos sobre estos. Nosotros entendemos que quizás podemos hablar de 2 tipos de control parental, o sea, en el sentido de la vigilancia, o sea, pero sí, digamos desde lo tecnológico, en el sentido de vigilancia y en un sentido de censura. ¿Ustedes son partidarios de esto? Porque claro, lo que nos estás describiendo es prácticamente, o sea, el vigilar y también decirle, hey, no puedes subir eso, ¿por qué estás subiendo eso? O sea, la censura es como, yo no estoy a favor de estas últimas cuestiones donde te ponían un gramaje que podías llevar como parte del consumo de drogas, pero tampoco estoy a favor de la campaña del dile no a las drogas. Cuando se cambió en el año 2015, no, en el año 2012 me parece que se cambió, trabajé conjuntamente con el CONCEP y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y en ese tiempo trabajaba en el MIES, trabajamos de este tema de la reformulación, de cómo vamos a hacer el tema preventivo de alcohol y drogas, todo lo que son sustancias psicotrópicas. Llegamos a la conclusión que sí hizo que haya una conciencia, no una disminución, no una conciencia en los jóvenes. El dile no a las drogas era una prohibición. Eso estamos haciendo con el control parental, porque siendo sinceros, el tema de las redes sociales que manejan nuestros hijos, nuestras hijas en la adolescencia es un chispazo, cada like es un chispazo de oxitocina y de dopamina al cerebro, pero un chispazo. Y el chispazo no hace que se produzca de la manera correcta la sustancia que necesita el adolescente que necesita todo ser humano para sentir la felicidad, para sentir esa estabilidad emocional, esa serenidad, digamos, ¿no? Y ahí es donde se viene generando esta dependencia de estar permanentemente ahí. Y entonces, ¿qué haces con el control parental? Si tú manejas un control parental psicorrígido, estás hiriendo constantemente a tu hijo y a tu hija en la confianza. Estás encima de ellos todo el tiempo, en lugar de acompañar, supervisando, juzgando y criticando. ¿Qué va a pasar con tu hijo? Simplemente va a buscar nuevas formas de seguir haciendo lo que quiere, pero desde otra perspectiva. Y sabemos que técnicamente es posible, ¿no? Porque estas herramientas tienen como que unos ciertos parámetros con los cuales se limita, yo que sé, el acceso, ya sea por horario o cierto tipo de contenido se los limita, pero finalmente siempre hay formas de ante la ley siempre está echa la ley, echa la trampa. Echa la trampa, claro. Ajá. Y ante el control siempre está la rebeldía también. Exacto. Y seguramente la pérdida de confianza. O sea, la censura, digamos, yo la podría entender pensando en adolescentes, por ejemplo, en niños, si es que publicaron algo que les va a generar un riesgo y que va a poner en riesgo su seguridad.
O si veo que está, me imagino, no es mi caso, pero si veo que estaban publicando fotos de estoy por aquí, estoy en esta calle, estoy en esta calle, estoy en otra calle, sí voy a tener miedo de que vaya a haber un acosador, vaya a haber un secuestrador, que vaya a haber alguien que le empiece a perseguir y que sepa sus patrones de movimiento. Entonces tendría la conversación, ten cuidado, no hace falta. O si quieres publicar eso, no publiques ahorita. En ese momento. Claro, espérate una semana, no hay que ser un poquito mentirosos. Igual somos mentirosos en redes sociales, ¿no? De cierta forma siempre tratamos de proyectar lo que queremos que la gente vea de nosotros. Eso es una fachada. Totalmente. Pero eso viene de alguien que viene desde el 2012 pensando así la privacidad, la seguridad y esas cosas. Entonces puedo tener unas conversaciones en las cuales yo entiendo la problemática. El tema sucede cuando los mismos papás y mamás no están conscientes de los riesgos. Y probablemente los mismos papás y mamás son las primeras que están subiendo fotos de sus hijos cuando son chiquitos, cuando son bebés. Sin consentimiento, obviamente. Con el logo del colegio. Exacto. O sea, incluso los colegios. Implica. Sí. Para promocionarse ellos usan las imágenes de nuestros hijos. En el mío nos hacen firmar así como, ¿estás de acuerdo? Entonces yo no firmo el consentimiento y cuando quieren que salga una foto, entonces me preguntan y eso está como... Está bien, pero en general a la gente... Es un caso excepcional, me imagino. Sí, a mi hija la hacen aparte a veces cuando luego se me queja, pero... y a veces sí, o me dicen, ¿quieres que para esta actividad sí esté presente? Entonces ahí decidimos, ¿sí o no? Si va a dar un concierto, entonces... Ahí sí, porque es como un espacio más público. Claro. Pero creo que el reto principal probablemente es educar a los papás, ¿no? Y a las mamás, porque nosotros también somos adictos a esa oxitocina de que nos generan los likes, que nos generan, ay, llamamos la atención, publiqué algo y la gente se preocupó, me habrán dado otro like, me habrán hecho un comentario. Claro, y uno también está pendiente. Bueno, yo no soy mamá, pero me imagino. Pero se adicta. Ay, mamá de gatos. Pero claro, o sea, sí pasa eso y creo que el abordaje es, no sé, tenemos que educarnos como papás y mamás. El mundo cambia rápido, más rápido de lo que quisiéramos. Yo tampoco puedo estar en todas las redes sociales que existen y no quiero tampoco. Entonces toca... Es que a cada momento surgen más redes que son incluso más invasivas, con más funcionalidades que uno, en serio, ya no entiende, uno no alcanza a entender. Y me imagino que como padres ahí también debe estar ese desafío de, o sea... Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de mis papás, son una generación un poquito anterior, pero, o sea, ellos no entienden cómo funciona la tecnología. Incluso padres, digamos, de generaciones más recientes tampoco entienden cómo funciona la tecnología. Quizás a un nivel muy superficial porque ellos mismos consumen este tipo de plataformas, pero a un nivel un poquito más profundo, quizás ellos también desconozcan cuáles son los riesgos. Sí, y lamentablemente muchas veces uno se da cuenta de los riesgos cuando ya sucedió, cuando hubo un ataque de grooming, cuando, no sé, una chica sube muchas fotos de ella en redes sociales y luego utilizan inteligencia artificial y le generan los deepfakes con contenido sexual. Ese tipo de cosas, o sea, son riesgos en los que vivimos y en los que tener que estar atentos y sobre los que tenemos que hablar con nuestros hijos y sobre los que tenemos que educarnos constantemente, porque por más experto en privacidad y en seguridad que yo sea, no tengo idea de todos los riesgos. Ahorita cuando se presentaba hubo un montón de términos que yo la verdad no conozco. Entonces el mundo cambia rápido. Lo que sí tengo es como la conciencia de, ok, aquí puede pasar algo malo. O sea, esta red social, si tú no pones tu perfil privado, van a haber un montón de desconocidos. Si pones el perfil privado, puedes añadir a tus amigos. Y si por ahí tiene otras opciones de que tengo un más privado y uno semi privado donde puedo poner otros desconocidos, bueno, entonces ten conciencia de eso cuando vas a publicar y cuando quieres publicar. Porque yo digo, por ejemplo, una de mis hijas es muy buena dibujando y haciendo arte y ya va a estar pensando en entrar a la universidad. Entonces, si es que vas a usar Instagram, por ejemplo, en lugar de subir fotos de tus fiestas o de lo que estás haciendo, puedes subir contenido de tus trabajos artísticos y eso cuando vayas a entrar a la universidad tienes ya como un material publicado en el cual te va a servir. Entonces también es parte de ese acompañamiento, ¿no? Porque no necesariamente usar, a pesar de que odio Instagram y está todo mal con Instagram, pero digamos, es por donde se mueve la sociedad y sucede mucho ahí y las universidades están pendientes de eso. Entonces sí es un espacio de promoción donde puedes hacer algo público y si lo haces de forma inteligente puedes sacarle provecho y beneficiarse, ¿no? Incluso el CAD usa Instagram y redes sociales como para promocionar la privacidad. Exacto. Porque ahí es donde está la gente que necesita conocer más sobre esto, ¿no? Exacto, pero yo creo que a la final Rafa debe ser una excepción, o sea, tú que debes conocer muchos más padres, digamos en el sentido de tus pacientes, etcétera.
no todo el mundo tiene digamos, estas dinámicas con sus hijos como el Rafa de sentarse, explicar, dialogar, o sea, tener ese discernimiento de decir, bueno, subir este tipo de contenido es riesgoso, etcétera. O sea, lo que vemos hoy en día con mucha frecuencia es como que te sueltan la tablet del teléfono, como que ya, vaya para allá, no moleste y ya, que sea la tecnología quien se encargue de criar a los hijos. Tenemos la nana tablet ahora y eso nos ha causado en niños, que es otro punto, en niños que desarrollen TDAH a partir del uso excesivo de la tecnología desde muy temprana edad. Y sí, hay muy pocas excepciones, porque los padres y las madres de hoy en día, y justo no es control, o sea, hasta el término, ¿no? Hasta el término a mí como psicóloga me resuena durísimo, porque en la adolescencia siempre hablo yo que el acompañamiento es lo más importante. Entonces, ¿cómo puedo vivir pensando que tengo que controlar a mi hijo, a mi hija adolescentes, si eso me va a hacer perder la confianza precisamente de ellos en mí y de mí en ellos, ¿no? Porque llega un punto en donde solamente con el tema de rastrear a las personas, ¿sí? Es un tema en donde te sientes saturado, te sientes angustiado. Esto del control parental genera mucha angustia en los adolescentes. Entonces, es algo que ya está y que realmente de todos los padres y madres que he tenido, no me he encontrado con alguien como que tenga el mismo criterio de Rafa. Yo tuve ese criterio para mi hijo ya tiene ahora 21 años, pero yo tuve ese criterio con mi hijo de no, o sea, tú tienes que desarrollar tu propio criterio. ¿Por qué? Porque yo me he dedicado toda la vida al tema preventivo, justamente con adolescentes, del tema de consumo, del tema de bullying, del tema de grooming, del tema de sexting, de estar capacitando todo el tiempo a colegios, a escuelas, a padres. Entonces, yo creo en la prevención, yo creo en el acompañamiento, pero porque tengo una formación, tal vez un estilo de crianza muy distinto que yo lo tuve y que de hecho transmití a mi hijo desde generar el pensamiento crítico, y justo allá quiero ir. ¿Cómo genero el pensamiento crítico en un adolescente, que es lo más valioso y lo más importante que debemos generar en nuestros hijos, en nuestras hijas, si le tengo controlado? Uh-huh. ¿A qué rato le doy ese espacio de que se equivoque, de que falle, para orientar? Exacto. Para reorientar, porque esto se trata de eso. Si tengo el bendito control parental, que yo no creo en el control parental, como psicóloga te puedo decir, el término control parental a mí me resuena durísimo y me parece un atentado a la autoestima y a la autoconfianza del ser humano. Y además de eso, a mí me parece, además de ser una invasión y todo con el tema de la privacidad, a mí me parece que es un desconectar emocional entre los padres y los hijos. Yo le veo desde esa perspectiva, desde un desconectar emocional, porque es, y para tener control parental sobre nuestros hijos deberíamos tener conciencia de que nosotros mismos hagamos lo correcto. Porque me pasa una y mil veces en consulta, padres que tienen unas vidas ocultas terribles, entonces el control parental con los hijos les ponen todas las seguridades habidas y por haber, y el rato que el hijo va y le dice, pa, ¿me prestas tu celular porque se me acabó el saldo? Van y se encuentran con tanto horror que ve el padre. O sea, ¿de qué hablamos? Uh-huh. Ahora, justo con esto último que mencionas, digamos, los niños, niñas, adolescentes están expuestos a muchísimas cosas en el internet, tanto contenido positivo como muchísimas veces negativos, personas que suplantan identidades con intereses, digamos, no necesariamente positivos. Ahora, frente a estos riesgos, ¿cuándo se justifica, digamos, esta vigilancia? ¿Cuándo se justifica y cuándo es invasión a la privacidad? Tomando en cuenta los riesgos que existen, ¿no? Los riesgos hay muchos, yo los veo desde una perspectiva, Rafa desde otra, pero desde mi postura yo creo que el control parental debe ser el acompañamiento,
¿sí? No debería ni siquiera llamarse control parental, a mí me resuena el término. Debería ser un acompañamiento que no sea ni psicorrígido del padre o de la madre hacia los hijos, ni tampoco sea muy suelto de parte de los adolescentes, de las adolescentes. ¿Por qué? Porque para que generen su desarrollo crítico no puedes tenerles controlado. Y para tú guiarles, tienes que dejar que se equivoquen. Y entonces lo que decía el Rafa, mi hija publica una foto que está almorzando en tal lugar y publica el lugar en donde está. Tomo eso para decir, mi amor, mira, esto puede generar un riesgo. Puedes hacerlo, o sea, tu perfil y todo está a tu libre albedrío. Sin embargo, quiero que sepas los riesgos por esto. Pero ¿qué pasa si tú tienes un control parental psicorrígido en donde, ¿por qué publicaste esa foto? ¿Te viste la blusa con la que estás? ¿Viste esto? Es un atentado a la autoestima del adolescente y vas generando que el adolescente se vaya aislando cada vez más de ti. Y entonces, ¿qué viene? Tengo un montón de papás y mamás que vienen y me dicen, me ha bloqueado de las redes. Y yo también te bloquearía de las redes si me cuestionas Pero digamos, tanto. eso respecto a lo que son las redes, donde uno finalmente decide qué es lo que publica, puede equivocarse o no, a la final uno decide. Pero digamos, en el internet no solo existen las redes sociales, o sea, hay mucho más. Tú estás expuesto a páginas de contenido adulto, bueno, toda clase de cosas. Y en esos casos existen herramientas tecnológicas que permiten ejercer este control parental. Porque claro, o sea, no es que los padres están todo el tiempo ahí pendientes de qué es lo que hacen los hijos con los teléfonos, con la tablet, con la computadora. Entonces, existen estas herramientas tecnológicas. ¿Nos puedes explicar, Rafa, si es que conoces, cómo funcionan, cómo se implementan este tipo de tecnologías en los dispositivos de los chicos? O sea, básicamente, para mí son una especie de spyware, o sea, sirve para, o sea, el mismo software que se usa, por ejemplo, para control parental, sucede muchas veces que se lo usa para situaciones de violencia de género, donde se instala ese software para espiarle a la esposa, a la novia, y o sea, sé dónde estás, sé qué página estás viendo, sé con quién estás chateando, ese tipo de cosas. Entonces, no sé, experiencia usando este tipo de software, yo la verdad no tengo. Lo que sí, yéndome así muchísimo más al pasado, porque tuve la suerte de haber sido adolescente cuando empezó a ver el internet, o sea, y tener la posibilidad de acceder a internet en esa época, que era otra cosa. Pero también sí me veía, y ahí sí no había ningún control parental de nada, porque nuestros papás no tenían idea de lo que podíamos hacer en internet, pero ahí sí, ni idea. Y sí, nosotros lo primero que buscábamos era contenido sexual, o sea, estábamos en la adolescencia, estábamos explorando nuestra sexualidad y de repente teníamos eso de ahí. Que antes del internet íbamos a comprar revistas en los kioscos, o que igual también de cierta forma estaba accesible. No teníamos ningún tipo de apoyo porque no, o sea, tampoco les íbamos a ir a preguntar a nuestros papás. Claro. Pero por otro lado también cuando nos veíamos expuestos, no sé, hacia las drogas, por ejemplo, entonces podíamos ver, ok, hay la marihuana, hay la cocaína y estas cosas, veamos de qué se trata. Y podíamos investigar y podíamos ver los riesgos y también podíamos tomar decisiones informadas sobre lo que se viene. Si hacemos un fast forward a la actualidad, sí, o sea, nuestros hijos se van a estar expuestos a contenidos desagradables, a contenidos peligrosos, también a mentiras, teorías conspirativas y lo que tú decías creo que es lo más importante, ¿no? El pensamiento crítico. O sea, yo me arrepiento un montón porque yo me acuerdo que en esa época salían así como las celebridades desnudas que les montaban fotos de no sé qué y a nosotros nos gustaba ver eso. Pero ahora viendo en retrospectiva decía qué feo que se ha de haber sentido esa mujer cuando estaba siendo expuesta así. Entonces como que eso deberíamos enseñarles a nuestros hijos, a nuestras hijas. Claro, es feo, porque pasa en los colegios ahora, ¿no? Que les hacen deepfakes a las chicas. Y las propias compañeras de curso. Sí, no hay ese límite, ¿no? Yo creo que más allá de lo curuchupas que pueda sonar y eso, yo creo que se está perdiendo mucho al perder este tema del pensamiento crítico, de ayudarles a desarrollar el pensamiento crítico, se está rompiendo mucho los límites morales en cuanto al cuánto puedo dañar al otro.
¿no? Entonces, yo no puedo, ¿cómo les digo? Corren tanto ahora los niños y los adolescentes en las nuevas cosas, en las nuevas dinámicas comunicacionales, incluso en este tema de los blogs, de los grupos en los que están, las tendencias. Para mí la manósfera la entendí así, no sé si estoy mal, y si estoy mal, por favor, corríjanme y ábranme un poco. Para mí la manósfera se convirtió en las pandillas que han habido toda la vida. ¿Puedes contar un poquito más sobre las manósferas? Tiene que ver con los incels, ¿no es cierto? No he investigado mucho, no solo con los incels, son las diferentes comunidades a las que se juntan y se van sintiendo pertenecidos los jóvenes con diferentes tendencias. O sea, la manósfera, yo entiendo, y la verdad es que me falta mucho por investigar de eso, y quisiera sentarme a conversar con alguien experto en el tema de tecnología, porque ahí soy bastante lenta en la tecnología. Pero este tema de la manósfera son los diferentes grupos o los diferentes blogs de comunidades con diferentes tendencias. Antes teníamos el tema de los trastornos alimenticios, el tema de la anorexia, grupos de bulimias. Entiendo que dentro de la manósfera también están estos nuevos grupos contemporáneos que hablan acerca de hacer estos retos. Es como comunidades diferentes de grupos. O sea, yo lo entiendo como una ciudad clandestina cibernética en donde te puedes encontrar con... ¿Pero son necesariamente negativos o podrían haber grupos? Pueden haber de todo, entiendo yo. Gente que le gusta la música. Gente que le gusta la música, las diferentes tendencias. O sea, de lo que yo sabía sí tenía una cierta connotación negativa. En lo que yo vi, por ejemplo, más en conexión con los incels, eran este grupo de chicos que finalmente terminan... ¿cómo se llama? Odiando a la mujer. Sí. O sea, como que no resultamos atractivos porque las mujeres nos odian, porque ellas son las culpables y... Culpando a la mujer de su decisión de celibato involuntario. Esos son los incels, ¿no? Exactamente. Entonces, son nuevas tendencias que ya te digo, yo he llegado al punto de decir, no, yo voy a votar a mis adolescentes, les amo trabajar con esa población, pero están corriendo tan rápido que uno va llegando como a esos puntos, ¿no? Decir, wow, cómo ha avanzado la tecnología. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo controlas todo eso con el control parental? Y valga la redundancia, el control del control, ya se te va de las manos. Pero al final es un tema social, ¿no? Es como sí. Que la tecnología nos da otro espacio en el que nos movemos, que empezamos a funcionar de otra otro forma. Espacio. Pero el problema al final es social, es como los hombres respetamos a las mujeres, cómo somos empáticos, cómo discriminamos a un grupo porque piensa diferente que nosotros, cómo si nos pasa a los adultos también, ¿no? Cómo nos apasionamos y nos polarizamos en la sociedad, no hace mucho fueron las elecciones, entonces tenemos que aprender a llevarnos en sociedad en este espacio que es nuevo y que si lo usáramos de forma correcta es muy poderoso, ¿no? Ahora, yo voy a jugar ahora de abogada del diablo. Ya, digamos que sí existe este proceso de crianza así más positivo, de acompañamiento, o sea, guiar realmente a los hijos, no dejar que la tecnología se encargue de hacer todo. Y ellos tienen sus principios, sus ideas muy bien fundadas de respeto hacia los demás, etcétera. Pero finalmente en el internet hay de todo y hasta por curiosidad pueden estar expuestos a este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde este tipo de herramientas de, filtros, monitoreo de qué tipo de contenido se está viendo o limitar los horarios en los cuales se accede a la tecnología, etcétera, tienen un cierto, o más bien les pregunto, ¿creen ustedes que ese tipo de herramientas puede tener un efecto positivo al momento de mantener a los hijos a salvo? O sea, al final, lejos de este tipo de contenidos. Probablemente habría que ver la situación de cada persona, porque, no sé, yo puedo tener cierta cercanía con mis hijas, la otra persona que tiene que trabajar hasta las 10 de la noche y los hijos se quedan solo en casa. Y no es lo mismo un niño de 7 años, de 6 años, que alguien de 14, 15, 18 años. Entonces, ahí el abordaje es distinto. Probablemente si dejo a mi hijo chiquito en la casa con alguien que le cuida y no tengo total confianza sobre esa persona, capaz por ahí se justifique tener cámaras. Capaz, o sea, claro. Y me cuesta empatizar en eso porque vengo de eso, hablemos de privacidad.
Pero si el riesgo es muy fuerte, entonces uno tiene ahí que buscar un equilibrio y por ahí no puedo estar en la casa porque tengo que llevar el sustento a la casa y eso me aleja de mi hijo, lamentablemente de mi hija. Entonces, probablemente ahí sí tengo que de cierta forma estarle vigilando y probablemente si un niño chiquito dice cualquier cosa, yo estoy aquí, si pasa algo grita o da alguna señal, no sé. Pero si ya es un chico adolescente, probablemente ahí la cosa es distinta y tengo que más bien conversar, te vas a quedar solo en la casa, aquí tienes comida, no sé qué es lo que vas a hacer, harás deberes, no sé, es como es muy amplio, como son, todas las familias son diferentes, los contextos son distintos y creo que cada uno tendría que buscar ahí su mejor forma de solucionar y que el pensamiento crítico, si bien se lo puede trabajar con los niños desde chiquitos, pero creo que en los adolescentes es algo más fuerte y probablemente más importante, ¿no? Y puede tener muy... Claro, porque yo cada ladrón juzga desde su condición, ¿no? Yo juzgo desde mi lugar, donde sí he estado educado en estos temas y entiendo. Y lo que yo creo es que los papás, las mamás tenemos que educarnos y aprender. Y por ejemplo, ya algunas veces mencionaste esto también de los horarios, ¿no? Uh-huh. Y que no es necesariamente malo, sino también es un tema de privacidad y también de como, no sé, tener la mente centrada. O sea, si es que estoy 8 horas frente a una pantalla, me pierdo un montón de cosas, no estoy presente conmigo mismo, estoy como disperso con la mente por todo lado. Entonces yo puedo decir que en la casa se usa el celular hasta las 8 de la noche y de ahí nos desconectamos. Uh-huh. Pero si yo digo eso, yo también tengo que hacer eso. Exacto. Y eso no es tan fácil, porque también sí somos adictos a los celulares. Claro. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando yo era pequeña, y perdón a mis papás si es que ven el podcast, pero claro, o sea, con mi hermana, mis primos nos criamos con la televisión. O sea, ahí no era internet, no eran tablet, teléfonos, porque no había, bueno, los celulares, pero era la televisión, porque nos criamos con mi abuelita y mi abuelita tenía que cocinar, hacerse cargo de un montón de niñitos, etcétera. Entonces era como que ya, quédense ahí viendo tele y veíamos novelas cuando éramos chiquitas. Yo crecí viendo novelas. Entonces, como que mucho control sobre lo que veíamos, sobre qué tipo de contenido no existía, pero no porque no importara ni mucho menos, sino porque nuestros papás trabajaban fuera de la ciudad prácticamente todo el día y mi abuelita estaba ocupada de la casa, ocupada de mis primos que en aquel entonces eran chiquitos. Entonces era como que ese elemento, o sea, el televisor en este caso era lo que nos mantenía ahí quietitas y para que ella pudiera hacer otro tipo de cosas. Y ahora vemos el símil con las computadoras, los teléfonos, las tablets y en ocasiones, sí, como dijo el Rafa, digamos, no existe este proceso de acompañamiento no porque no se quiera, sino porque no, o sea, los padres muchas veces no se alcanzan, ¿no? Ahora, somos hijos del tiempo, de nuestros tiempos. No podemos comparar la adolescencia de la población que tenemos entre 40 y 50 años con los adolescentes que fueron la población entre 30 y 40 años, o sea, siendo tan cercanas, siendo dos generaciones bastante cercanas, no podemos comparar, somos diferentes generaciones, entonces por lo tanto nos volvemos hijos de nuestros tiempos. Y la problemática en la época en donde veíamos las novelas, yo me acuerdo clarito, mi papá era colombiano, me acuerdo que en Colombia hubo un tiempo que prohibieron el Chavo del Ocho, porque como estaba en los 80s y 90s, Colombia era una guerra terrible y todo fomentaba la violencia, entonces prohibieron en Colombia el Chavo del Ocho. Y como prohibieron en Colombia el Chavo del Ocho, mis primos venían en vacaciones a clavarse a ver el Chavo del Ocho. No, o sea, para toda ley hay una maña, hay una trampa. Entonces, no podemos hablar de que ahora ciertos controles van a funcionar. Pero sí, yo insisto, el diálogo, la comunicación, desarrollar el pensamiento crítico, lo que decían hace un momento, poner un horario para hasta tal hora se usa el celular, de ahí se apaga. Pero, ¿qué viene detrás de eso? No puedo ir e imponer, porque si voy e impongo, el adolescente más santo y tranquilo, me preocupa a mí gravemente porque algo pasa, me va a decir, ¿y por qué? ¿Cómo así? Deja vos también el celular. Y de pronto yo tengo pacientes a veces hasta las 10, 11 de la noche, tengo pacientes en el exterior por Zoom.
Entonces me va a decir, no, deja vos, deja tú también. Pero ¿qué pasa si yo hablo y concientizo al adolescente de vamos a trabajar la higiene del sueño en toda la familia? Parte de la higiene del sueño es desconectarme de todos los dispositivos tecnológicos 1 hora antes de ir a dormir. Difícil. Negocio. No, pero, o sea, para uno, incluso para uno es difícil, ¿no? Pero ¿qué es lo que hago? Negocio, estoy educando, estoy formando, estoy enseñándole a tener autorregulación. Por eso la importancia del diálogo, de la comunicación, que el control parental nos hace perder. La mayoría de conflictos que estoy viviendo yo últimamente en terapia en cuanto al tema de padres y madres de adolescentes es la bronca, porque es que me invadiste. No te invado, si soy tu papá y yo tengo derecho a todo. No tienes derecho a todo. Puedes ver, puedes supervisar, puedes vigilar para acompañar. Pero digamos, eso aplica en el caso de adolescentes, pero en el caso de los niños no existe ese derecho a la privacidad. Es que un niño no debería manejar tecnología si no es con un adulto al lado, porque el rato que le das a un niño un dispositivo móvil, le estás poniendo el mundo a sus pies. ¿Y en dónde está la responsabilidad como padres y como madres? Yo no puedo soltarle, como decía Rafa, soltarle a mi hijo. Yo no voy a ir a soltarle a mi hijo en Nueva York y le voy a decir, anda, avanza, porque puede intentar cruzar la calle, le pueden atropellar. Un niño de 3, 4, 5 años, ¿qué hace con tecnología a los pies? Debe estar supervisado, por supuesto que puede ver dibujos animados, películas, qué sé yo, pero tú no le puedes dar YouTube a un niño de 5 años. No es pertinente, no es correcto, no es sano por ningún lado por donde le veas. ¿Que es cómodo? Sí, claro que es cómodo. Para los papás y mamás de esta época, claro que es cómodo. ¿Sí? Entonces, es cómodo, pero ¿dónde está la responsabilidad de tener hijos? Claro, y ahí un poco, ¿no? Pensando en lo del YouTube, podemos ver YouTube juntos. Y voy viendo los videos. O si mismo estoy como tu abuelita que tengo que cocinar y tengo 4 guaguas por ahí que se dan vueltas y bueno, por ahí ya me toca buscar una salida más fácil. Tal vez puedo tener una lista de reproducción de YouTube de videos curados que creo que... Pero es que no todo el mundo se da el tiempo de hacer eso y capaz hasta ni conocen. Por eso creo que yo no sé, estos espacios. Creo que yo no sé hacer listas de reproducción. Y ahí ya tengo 35 años. La tarea de los papás. Decía nuestra voz en off. Hace un momento que, por ejemplo, YouTube tiene una parte de kids, que si tú quieres delegar cuando lo vinculas a una televisión y quieres delegar porque hay que ser también honestos, muchos por facilidad, pero muchos también porque los niños y niñas quieren de una u otra forma hacer uso de la tecnología, porque es lo que lo hacen sus primos, los adultos. Puedes darle una cuenta Kids que está asociada a la tuya y que obviamente ya hace toda la curaduría que YouTube y sus reglas las hacen. Pero ¿cuántos padres saben hacer eso? Y no hablemos solo de un tema etario, de decir como los padres antiguos no saben. ¿Cuántos padres, amigos de mi edad, yo no sabía que existía YouTube Kids. no saben hacer eso? Y justo un poco solo como para aportar a la conversación, yo revisaba en lo más fácil, Wikipedia, que la manósfera es este tema es una colección de sitios web y foros masculinistas y misóginos. Frente al tema del control parental, mi pregunta como para agilitar esto es, muchas veces como padres, los padres, las madres se preocupan del contenido sexual, contenido violento, pero hay muchos otros contenidos que también pueden ser peligrosos de los cuales no nos preocupamos. Y hace poco, cuando construíamos el guión para este podcast, nuestro compañero decía que todas estas restricciones tecnológicas engendran o generan positivo o negativamente la palabra las nuevas hackers del futuro, porque van a encontrar formas de evadir. Y ya están. Tú ya les tienes... salió algún programa, me parece, o no recuerdo, donde tú les pones dentro del control parental, se apaga el celular a las 8 de la noche y de pronto 2 minutos después vuelve a activarse sin llegarte la alerta. Entonces
¿de qué hablamos con el tema de control? Cuando lo que debo trabajar es la conciencia de mi hijo y de mi hija. Y así, como Álvaro decía, padres jóvenes que no conocen del tema, que no están inmersos en el tema de la problemática actual, y de los factores de riesgo, sobre todo a lo que se exponen sus hijos y sus hijas, es el tema de que el rato que yo decido, obviamente cuando es una decisión, decido ser padre, ser madre, también tengo la responsabilidad de formarme acorde a la época en la que se está criando mi hijo o mi hija, al tiempo, a lo contemporáneo, a los factores de riesgo, a todo en lo que tengo que guiar y orientar a mi hijo, a mi hija. Bueno, mi hijo es todavía peladito, pero nosotros yo siempre estuve acorde con el tema de escuela para padres, que nos involucraban en las instituciones educativas y demás, pero ahora, ¿qué está haciendo también el papá y la mamá de los niños que están siendo criados por la tablet y por el celular y por YouTube? Puede ser YouTube Kids o lo que sea. Están totalmente desconectados de sus hijos. Entonces, si le dejo crecer a mi hijo con esa desconexión entre que desde que nace hasta los 5 o 6 años, porque estoy ocupado, porque no me doy tiempo, o porque simplemente estoy perdiendo el tiempo en mi adicción, porque tenemos que reconocer que somos adictos a la tecnología. Si estoy perdiendo mi tiempo de calidad con ellos, ¿cómo pretendo construir una comunicación saludable, de confianza, etcétera, etcétera, con el adolescente? Porque la comunicación, la orientación y la guía se construye desde que son niños. El rato que tú construiste ese vínculo primero, ese vínculo seguro de que vas a estar ahí, de que pase lo que pase, se equivoque las veces que se equivoque, vas a estar ahí, no desde el juzgamiento, no desde achacarle ni desde atacarle, sino todo lo contrario, vas a estar ahí para orientar, porque papá, mamá vamos a saber qué hacer, ¿sí? Vamos a saber cómo contener, no importa, o sea, te equivocas. Lo que les decíamos antes, dime la verdad. Yo me acuerdo que le decía a mi hijo, dime la verdad, así sea para irte a defender a capa y espada y a pelearme con medio mundo, pero dime la verdad, ¿no? Entonces ahí vas generando el entorno de confianza. Pero si tu hijo desde pequeño tiene que mentirte, desde los 8 años ya sabe que tiene la trampa, que tú le pusiste el control parental, pero mi mamá y mi papá, o mi mamá o mi papá ya están en otra, mientras yo ya supe cómo sacármela de que se me apague el celular y 2 minutos después yo lo vuelvo a prender por otro lado con otro programa que me bajé. Entonces, me explico, no estamos criando o no hemos criado a esta generación de adolescentes en un entorno seguro y de confianza en donde vamos a estar para contener, para orientar. Entonces, yo sí te digo, cuando vienen a consulta con múltiples problemáticas con las que nos estamos enfrentando hoy en día, yo siempre les hablo de que el control parental no puede estar ni en el exceso de soltura, porque no voy a lograr controlar que los papás no controlen a sus hijos. Los padres de hoy en día están obsesionados con el control parental, pero por lo menos que tengan un poco de formación en cuanto puede atentar a la relación, al vínculo que se gestiona entre padres e hijos, que viene desde que está mi hijo en mi vientre como madre y viene en todas las etapas en donde yo le digo, aquí estoy y aquí voy a estar y no te voy a juzgar, pero sí te voy a guiar, y si haces algo malo, obviamente que voy a corregirlo, pero lo voy a corregir con un poco de criterio. Entonces, ¿qué pasa con estos papás, estas mamás? Nunca más le vuelvo a dar el celular, le quitan el celular. ¿Y qué le generaste con eso? Mayor ansiedad. Ahora, hay estos casos extremos en los que, digamos, los padres no quieren que los niños tengan así ni un pedacito de contacto con la tecnología porque quieren que se críen, yo qué sé, con la naturaleza y los juegos de mesa. Perdón, Rafa. No, pero digamos, hay casos, porque yo he conocido personas que son así, que no, nada, cero tecnología, no televisor, no esto, no puedes ver esto, el otro. Y hay otros casos también que he conocido, quizás
un poco menos porque digamos, no son personas muy afines a mi entorno, pero en donde la tecnología lo es todo, que la inteligencia artificial, que esto, que la aplicación que le mide ni sé qué cosa del niño, que ni sé qué, etcétera. Entonces hay estos dos extremos. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cuál es su opinión respecto a estas maneras de hacer las cosas? Porque la prohibición extrema no es positiva, pero también esta cosa de, digamos, educarnos al ritmo de los tiempos actuales y de tratar de seguir esa ola junto con nuestros chicos también tiene sus consecuencias. O sea, irnos muy, ¿cómo lo digo? Inclinarnos enteramente a los medios tecnológicos, tampoco creo que sea enteramente positivo. No sé cómo lo ven ustedes. Ahí tal vez yo te puedo hacer una analogía ahí. O sea, si tú eres una familia que vive en la Amazonía y vives en la mitad de la selva, el niño va a tener que aprender a moverse por la selva, y la selva tiene sus riesgos. Entonces, si es un niño que tiene que sobrevivir de lo que te da la selva, tienes que enseñarle a cazar, tienes que enseñarle a pescar, tienes que enseñarle a salir y encontrar riesgos, y a cierta edad no le vas a dejar que salga solo, le vas a acompañar. Ya cuando sea más grande, ya cuando alguna vez juntos se presentaron ante una situación de riesgo, entonces ya va a tener una idea de cómo actuar. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que tal vez de niños muy chiquitos no hay que soltarles la tecnología como dejar al niño que se vaya a nadar al río mientras yo estoy acá. Pero habrá otra edad en la cual ya le toca aprender a sobrevivir y a moverse en su ambiente. Nuestro ambiente aquí no es la selva, nuestro ambiente aquí, parte importante de nuestro ambiente es internet, redes sociales, la tecnología, entonces tenemos que enseñarles a moverse en ese espacio. Entonces, volviendo a la analogía, en un extremo que tú dices, es como que yo a mi niño no se va a ningún lado sin mí, o se queda en la casa y yo le traigo y le proveo todo, y estoy haciendo un niño que no va a poder defenderse en la vida. Exacto. Y el otro extremo es, anda, tráeme comida y métete a la selva. Entonces, probablemente mi hijo en ese contexto va a tener muchos riesgos, le puede pasar algo. Acá, incluso, sí, o sea, ¿qué riesgos podría tener un niño que se le deje suelto en internet, ¿no? Uno es el grooming, que son adultos que se hacen pasar por niños y que luego dicen, encontrémonos acá, y les secuestran, o les dicen, mándame fotos de esta forma, y les empiezan a extorsionar, y que se active remotamente la cámara, cosas por el estilo. Que se active, que por ejemplo, para eso podría servir el software de control parental también. O sea, mal utilizado, si está mal protegido el software de control parental, por ejemplo, probablemente un tercero podría hacer ese tipo de cosas. Entonces, los dos extremos tienen su riesgo, ¿no? O sea, que el niño esté completamente alejado de la tecnología, no creo, pero si tiene hasta 7, 8 años, bueno, usémosla juntos, ¿sí? Si ya tiene 14, 15, entonces ya puede hacer ciertas cosas, tiene de estos riesgos, avísame si que tienes preguntas o aprendamos juntos, porque también la tecnología cambia tanto que yo fui adolescente en los 90s y ya habían cosas con la tecnología, ya había riesgos con la tecnología, pero no eran la misma capacidad que hay ahora, porque ahora usa muchísima más gente la tecnología. Entonces hay muchos riesgos que nos toca ir aprendiendo a la vez, ¿no? E ir investigando. Sí, porque además ahora ven un video en TikTok, y no solo los adolescentes, las personas mayores también ven un video en TikTok y ya piensan que es verdad. Como antes, cuando veíamos alguna televisión, también pensábamos que era verdad, y el internet nos permitió contrastar fuentes, ¿no? Entonces aprendamos a contrastar fuentes y volvemos otra vez al pensamiento crítico. Chuta, pero yo creo que es bastante complejo. O sea, yo me pongo a pensar en mi experiencia de adolescente. Y claro, todos venimos de distintos tipos de crianzas, distintos acompañamientos de nuestros padres. Y, o sea, yo cuando era adolescente, yo quería mi espacio. Entonces, como que, mamá, papá, aprendamos cómo funciona el Latin Chat. No, o sea, déjenme a mí sola en el Latin Chat en aquel entonces. Pero claro, estaba expuesta a un montón de todo, desde grupos de gente que escuchaba la música que yo escuchaba, hasta tipos que, pucha, ya a uno le decían las cosas más depravadas del mundo, y era como que, bueno, estoy explorando, ¿no? Pero nunca tuve ese proceso de decir, mamá, papá, guíenme, ¿qué es esto? Porque ellos tampoco conocían. Pero por otro lado, también uno como adolescente, al menos en mi caso, necesitaba ese espacio. Entonces, ese tema del control, la vigilancia, es algo que a mí me hubiera chocado mucho. Imagínate que históricamente
y nuestros jóvenes, la población entre 18 y 21 años, 24 años que tienen ahora, les tocó encerrarse con los padres en pandemia. ¿A quién quiere ver el adolescente menos en esa etapa? A los papás. Y es normal. Imagínate cómo está de golpeada ya de por sí esa generación. Es una generación que a mí, como profesional, como ser humano, como madre, me duele tremendamente, ¿sí? Cuando salimos de la pandemia, mi hijo estaba en plena adolescencia y no tienes idea las fiestas monstruosas que me armaba en la casa, que yo quería salir corriendo. Con todo lo resiliente y con todo lo buena gente que podía ser, a mí me podía dar un ataque de pánico, ¿no? Pero un poco dejaba y a pesar de toda la construcción y de los límites decía, por Dios, desmádrense un rato porque ya sufrieron tanto esa parte, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Hoy por hoy, ese pensamiento crítico que no dejaste que se forme, o esas limitantes que sujetaste y que controlaste con todo el poder tóxico del que habla mi querido amigo Foucault, hoy por hoy, cuando ellos ya están en la vida adulta, se muestran los que tuvieron ese exceso de control y los que tuvieron un poco de libertad, un poco de respiro, van por la vida más ligeros, pero sobre todo van por la vida un poco más conscientes, ¿sí? Un poco más conscientes, o sea, no pretendamos que nuestros hijos aprueben que nosotros controlemos en esta etapa. Desarrollemos pensamiento crítico, dejemos que ellos aprendan a autorregularse, porque por Dios, no vamos a estar todo el tiempo, no podemos lanzar a adultos sin herramientas. Es como tenerle a un pajarito enjaulado y nunca dejarle volar. Y llega a los 20, 21, 22 años y ya, pues como papá, yo creo que dices, tienes que estudiar, tienes que volar. ¿Cómo le lanzas al mundo sin herramientas de autorregulación? Uh-huh. ¿Cómo le lanzas al mundo sin un criterio propio? En donde no necesariamente tu hijo tiene que tener tu criterio. Es un ser individual. Volvimos a la época freudiana desde mi punto de vista, donde Freud hablaba que el niño, desde que nace hasta los 2, 3 años, en la etapa de lactancia, siente que la madre es una extensión de su cuerpo. Luego los padres y las madres nos quedamos, y me ha pasado y he tenido que ir a terapia por eso también, nos quedamos con eso de que nuestros hijos son una extensión de nuestro cuerpo y no es así. Nuestros hijos son entes individuales a los que tenemos que guiar, orientar y reorientar las veces que sean necesarias. Desde el amor, establecer los límites, pero también darles herramientas para que puedan volar y para que puedan enfrentarse al mundo. Porque no saco nada con el control parental. Yo les digo a los papás de hoy, no sacan nada con el control parental. ¿Por qué? Porque le devuelves el celular con todos los controles parentales y le diste 5 días de lo que le retiraste 2 meses. Porque estaba castigado, porque le encontraste que estaba en páginas pornos y en páginas no sé qué y en no sé cuánto, y estaba alterando alterando más que su criterio, el criterio que tú quieres que tenga. Uh-huh. Okay. Le das 5 minutos y vuelve a meterse en cosas peores. ¿A qué hora desarrollaste pensamiento crítico? Entonces, desde mi punto de vista, psicológicamente está lacerando más las relaciones entre padres e hijos en una etapa muy, muy frágil y vulnerable del ser humano como es la adolescencia. Ok, bueno, hemos llegado al final del programa. Quisiera que muy, muy, muy brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, nos puedan dar unos pensamientos finales sobre este tema de la tecnología, el control parental, desde sus perspectivas, desde lo tecnológico y bueno, también como padre, Rafa, pero también desde la perspectiva psicológica y como madre. Bueno, no sé si Rafa. Vamos con Rafa. Terminamos como empezamos. Yo diría, o sea, yo me quedo con enseñarles a nuestros hijos
hijas el pensamiento crítico. Yo creo que eso es súper importante. Creo que es importante que no buscar que nuestros hijos sean como nosotros queramos, sino darles las herramientas para que ellos puedan encontrar quiénes son. Yo no quiero que mis hijas piensen igual que yo, sino que quiero que aprendan a pensar y aprendan a entender el mundo en el que se mueven y a buscar las formas en las que van a interactuar en este espacio, sacar los beneficios de las herramientas malvadas que pueden haber, como el Instagram, por ejemplo. Y desde un punto de vista de tecnología, yo creo que esto es un problema social, la verdad. Entonces, la tecnología nos expone a otros riesgos que no hay, pero a la final, los que estamos interactuando todavía, porque ahora, bueno, con la inteligencia artificial se me cae un poco. Pero bueno, al final la inteligencia artificial también está manejada por humanos. Claro. Entonces, hay un espacio en el que nos movemos con un montón de gente que no sabemos quiénes son, que pueden ser anónimas, que se pueden hacer menores, que se pueden hacer pasar por mayores, cosas de ese tipo. Pero eso es un problema social. O sea, también puede pasar en otros espacios, que puede haber, no sé, el señor que te regalaba caramelos que nos decían, no acepte. Uy, a mí me pasó. Sí. Entonces, tenemos que educarnos para poder educar a nuestros hijos. Creo que eso es muy importante y si el control parental probablemente es lo más cómodo, pero seguramente no es lo mejor y va a romper los lazos de confianza que creo que son esenciales que debemos tener entre padres e hijos. Uh-huh. Bueno, desde mi perspectiva, si queremos mantener ese control parental, que también comparto lo que dice Rafa, es muy cómodo, porque es muy cómodo estar a control remoto viendo y vigilando qué hacen para solo juzgar en lugar de sentarnos a hablar con nuestros hijos y nuestras hijas. Si queremos usar esa herramienta, formémonos porque necesitamos llegar a un sano equilibrio para que no lastime el amor propio de nuestros hijos, ¿sí? Porque una de las cosas que a mí más me duele como profesional es cuán lastimados vienen, porque muchas de las veces los padres, las madres usan este control parental para luego exponerlos frente al resto de los hermanos, al resto de la familia, a juzgarlos, criticarlos, y eso hace que simplemente el adolescente vaya rompiéndose emocionalmente, porque es una etapa de mucha vulnerabilidad, de mucha fragilidad del ser humano, en donde, bueno, para mí el alma humana es como un cristal fino, hay que tocarla como un cristal fino, y el adolescente es el presente, es el aquí y el ahora, no son ni el futuro ni son el pasado, son el aquí y el ahora. Entonces, lastimarles en el aquí y el ahora deja secuelas muy, muy dolorosas, sobre todo de destruir esa autoestima, esa autoimagen que tienen ellos, que estamos recién tratando de construirla en esa etapa. Dañar esa parte y verse dañada y lastimada por la falta de confianza de sus padres y sobre todo por una invasión malsana que no les lleva a nada, porque si van a usar el control parental para juzgar, criticar, castigar a los hijos, no nos sirve de nada. Desde mi punto de vista, solo atenta contra su amor propio, su autoestima, y esa etapa en donde están forjando su propia identidad se ve supremamente vulnerada. Uh-huh. Andre, Rafa, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Cuéntenos cómo les podemos encontrar en sus distintas redes. Cuéntanos también dónde podemos encontrar tus aportes dentro de Derechos Digitales. Andre, también si tienes alguna cuenta de redes donde te puedan encontrar. Estamos haciendo cosas para el tema de redes, he sido resistente al tema de redes como profesional, pero bueno, ya estamos, ahí les daré llegar por medio de Álvaro en algún momento, y si no, pues por medio de WhatsApp en este momento, pero les daré llegar en su momento. Hoy no estoy con cuentas de Andrea Pérez y es mi cuenta personal que casi no la muevo ni le paro bola. Ok. Rafa. En Derechos Digitales sí estamos en varios sitios. Estamos en X como Derechos Digital. Estamos en Instagram, búsquenos como Derechos Digitales. En realidad no sé cuál es el user, pero es algo parecido, seguro lo encuentran. Tenemos nuestro sitio web, derechosdigitales.org, y también estamos en LinkedIn, seguro también nos encuentran por ahí. Yo cerré hace mucho LinkedIn.
Y a mí, ahí estamos en Mastodon también como derechosdigital@mastodon.social y mis cuentas personales en X, Eri Bonifaz, y en Mastodon, eribonifaz@mastodon.social. Muy bien. Muy bien, André, Rafa, una vez más, muchísimas gracias y gracias a todos quienes se quedaron hasta el final de este programa. Esperamos que les haya agradado, que hayan reunido suficientes elementos para juzgar por ustedes mismos. Se justifica el uso del control parental, se justifica la vigilancia y el control. Cuéntenos en los comentarios de este video, como siempre les decimos, déjennos sus likes, sus recomendaciones, sus comentarios y nos vemos en el próximo programa de Hablemos de Privacidad. Hasta aquí llegamos. Hasta la próxima.